10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente en Futurar, pensar y hacer, que se transmite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, Cable Operadores de todo el país, revista chacra.com.ar y agritotal.com. Hoy, en una semana, 11 de septiembre, Día del Maestro, así que nuestros abrazos, nuestra solidaridad, nuestros respetos a todos los maestros de nuestro país. Una profesión muy vapuleada, diré, en los últimos 20, 30 años, pero que indudablemente siguen marcando el rol central y la importancia que es la educación en nuestro país. Y por eso, digamos, no quiero dejar de recordar esta fecha y pensando también en ese ilustre sanjuanino don Domingo Faustino Sarmiento. Y obviamente una semana donde vamos a analizar los efectos políticos del tsunami electoral del último domingo en la provincia de Buenos Aires. Una derrota durísima del gobierno nacional, inimaginable pensar que podían perder por casi 14 puntos. Lo hemos dicho previamente, en una elección donde se veía el peronismo más competitivo y con mejores posibilidades, pero inimaginable pensar la diferencia que hubo. Sobre este tema vamos a estar hablando, la nota editorial va a estar referida a eso. Y para seguir hablando de esos temas, otra mirada, invitamos al politólogo Pablo Salinas, en el cual con él vamos a estar analizando lo que pasó y lo que viene, cómo quedó el gobierno y fundamentalmente también hablar qué pasó y qué pasará con el peronismo. Sobre todo estos temas vamos a estar hablando hoy en la edición de Futurar. Hacemos una breve barrida y ya vamos con la nota editorial. El domingo pasado en la provincia de Buenos Aires hubo elecciones, derrota contundente del gobierno nacional, y en el cual obviamente surgen efectos políticos muy claros hacia el futuro, tanto en el oficialismo nacional como en el oficialismo provincial, que resultó un gran ganador y un gran acierto del gobernador Axel Kicillof desde doblar las elecciones. Y en estos efectos que vamos a estar analizando de ambos frentes electorales, los pros y las contras, siempre digo que es muy importante el discurso post-elecciones. La noche del domingo, el presidente de la República llegó a la ciudad de La Plata, al lugar donde estaban reunidos los dirigentes de La Libertad Avanza. Es un discurso, diría, sobrio y de acuerdo a la hecatombe electoral que se había producido. Insinuó una crítica que había asumido lo que pasó desde el punto de vista político y que ratifica y que no cambia su programa económico. Que el equilibrio fiscal no se negocia y que por ese sendero va a seguir caminando su gobierno. Gobierno
cortito, claro y conciso. Las especulaciones post-elecciones eran que esta semana los mercados iban a actuar y que si la derrota electoral fue mala, la semana en los mercados iba a ser pésima. Sin embargo, el gobierno salió mucho mejor parado, o está saliendo mucho mejor parado de lo que realmente se especulaba que podía pasar, fundamentalmente con el dólar. Y me lo han escuchado decir muchas veces. Cuando el dólar queda en el centro del escenario político y económico, los argentinos temblamos. Fue un lunes inquieto, pero luego empezó con un martes y un miércoles de bastante tranquilidad. Un dólar que no se disparó alocadamente, una declaración del Fondo Monetario Internacional que indudablemente tranquilizó, el día miércoles con una licitación de letras que fue exitosa y el índice de inflación por debajo de del 2%, que se conoció en el día de ayer. Esto generó una cierta tranquilidad en algo que se presumía que podía ser desastroso para el gobierno nacional. O sea que indudablemente desde lo económico fueron cambiando el temporal y sin alardes empezaron a verse pequeños cambios en donde realmente cometieron una falla grave al encarar la elección de la provincia de Buenos Aires, que fue la política, fue la construcción política. Lo hemos dicho también, que los presidentes no ceden la política, no ceden la construcción política. Este presidente cedió todo en su hermana y en el equipo de su hermana, los primos Menem. Indudablemente los grandes derrotados de toda esta situación, con la cabeza visible en Karina Milei. Y el presidente, sin desplazar, porque es su hermana, y donde también ahí hay una ligazón muy especial entre los hermanos, sutilmente empieza a tomar decisiones políticas. Arma una mesa política y donde, sin alardes, le da mucho más poder al jefe de gabinete, Guillermo Francos. Se nombra un ministro del Interior, lugar central en cualquier gobierno nacional. Un hombre de Guillermo Franco, el número 2 de Guillermo Franco, para poder empezar a reconstruir el diálogo con los gobernadores. De alguna manera, ese poder absoluto en esa construcción y manejo político de Karina Milei, de los hermanos Menem, entre ellos Sebastián Pareja, que era el ideólogo de toda esa construcción política en la provincia de Buenos Aires en las elecciones del último domingo, que resultó un gran fracaso, siguen, pero todos perdieron poder. Es decir, está mostrando el presidente que hay que hacer los cambios, pero de forma muy tranquila, sin golpear puertas y sin decir y pedidos de renuncias. ¿Por qué? Y porque eso indudablemente juega a favor de lo que dije al principio, que los mercados actuaron con tranquilidad, que se esperaban una semana negra y sin embargo está transcurriendo una semana bastante tranquila, de acuerdo a lo que se preveía
después de casi 14 puntos de derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Que indudablemente, parafraseando a Bill Clinton, es la política, estúpido. Porque lo que falló fue la construcción política en la provincia de Buenos Aires. Dividieron el voto no peronista de la provincia, fundamentalmente en el norte de Buenos Aires y en el oeste de Buenos Aires, segunda sección electoral y cuarta sección electoral, lugares cuyo epicentro es lo agrícola-ganadero. Pensaron que podían arrasar con todo, que el violeta se instalaba en todos lados, sin poder releer la realidad. Y el peronismo se metió por el medio. Y a su vez, tampoco previeron lo que venía pasando en todas las elecciones que se realizaron, a excepción de la de Corrientes del domingo 31 de agosto, pero era elección ejecutiva, que 4 de cada 10 argentinos no estaban yendo a votar. Y acá pasó exactamente lo mismo. Siguió la misma tónica, el mismo patrón electoral que se vino dando todo el año en la República Argentina, y que en una mala estrategia electoral de dividir el voto no peronista, más la no concurrencia, es decir, que el actor central sigue siendo el no ir a votar, generaron un cóctel totalmente explosivo que dejó al gobierno en estado de shock. Están, digamos, tratando por todos los medios de reencauzar para encarar la verdadera elección en cuanto a los intereses del gobierno nacional, porque deben tratar de engordar su peso en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que es el 26 de octubre. Pero digamos, estas empiezan a ser las secuelas o los efectos políticos de la Libertad Avanza. Vamos a los ganadores. Un muy mal discurso de Axel Kicillof. Adelantó todos los tiempos electorales, pensando ya en su proyecto personal 2027. Y creo que un peronismo bonaerense en el cual lograron una unidad, pero que en el fondo las diferencias subyacen. No es casual que en el momento en que el subministro de gobierno salía al escenario para anunciar el triunfo allá por las 21 horas, parte en pantalla y la doctora Cristina Kirchner sale al balcón, como diciendo: acá estoy y soy tan responsable como el gobernador de este triunfo electoral. Y me parece que a veces acelerar no es bueno. Y creo que es lo que pasó con el gobernador de la provincia. Yo diría un discurso con resentimiento. Un discurso como dicen: ¿vieron? Este soy yo. Tenía razón. Desdoblar las elecciones de las elecciones nacionales era muy importante, a pesar que ustedes no querían. Cuando hablo de ustedes, hablo de Néstor, de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Y ahora hay que empezar a pensar en lo que viene, hacia el futuro. Y quiero ser un actor protagónico. Voy a pelear, y esto es lo que le planteaba a la gente, la conducción para el gobernador y la presidencia para el gobernador. Creo que adelanta tiempos. Creo que logró un éxito electoral más por fallas de construcción política de la Libertad Avanza que por incorporaciones de nuevas mayorías. Peronismo no creció
peronismo ganó y ganó muy bien, con un actor central que no fue Axel Kicillof, que fueron los intendentes que tenían que proteger sus propios intereses, que era decir, su territorio. Para que tomen dimensión, en el peronismo el 88% de los intendentes justicialistas ganaron sus distritos. Y los intendentes Libertad Avanza Pro, el 79%. Ergo, una elección muy territorial donde los intendentes jugaron un rol fundamental para darle más números a la magnitud de la derrota de la Libertad Avanza y el valor de los intendentes. Entre la primera y la tercera sección electoral, el norte y el sur del Gran Buenos Aires, es el 71% del padrón electoral de toda la provincia. Entre la primera y la tercera sección electoral hay 43 intendencias. En 40 de ellas ganó Frente Patria. O sea que el rol de los intendentes fue fundamental. Por eso digo que aceleró el gobernador en su afán de liderar el peronismo pensando en el 27. Tiene que pasar la elección del 26 de octubre para poder dominar, para poder liderar ese peronismo. Él mismo se está poniendo una vara altísima. Tiene que ganar en la provincia de Buenos Aires la elección del 26 de octubre. Y va a tener que trabajar mucho para seducir a los actores principales de la elección del 7 de septiembre, que fueron los intendentes. Los intendentes cumplieron su objetivo, pusieron todo lo que tenían que poner. Pregunta: ¿los intendentes van a jugar con la misma pasión que jugaron el 7 de septiembre? Segunda pregunta: el 26 de octubre se vota totalmente diferente a como se votó el 7 de septiembre. Es boleta única de papel. Algo totalmente inédito en muchas provincias argentinas, en especial en la provincia de Buenos Aires. Se deja de lado la famosa lista sábana, un tema no menor. Entonces digo, y con esto voy cerrando, el gobernador de la provincia de Buenos Aires adelantó tiempo. No miró lo que pasó hace muy poco tiempo atrás. Ver la figura de Rodríguez Larreta, que se puso el traje de candidato que iba al candidato a presidente muy rápido y terminó siendo un legislador porteño que va a asumir el próximo 10 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires. A veces no utilizar bien el freno de mano o el freno puede generar consecuencias impensadas. Y me parece que en este caso Axel Kicillof aceleró demasiado rápido. Bueno, ya está en nuestros estudios. El invitado de hoy, como dije en la presentación, es el licenciado Pablo Salinas. Con él vamos a estar analizando qué pasó el domingo y qué prevé lo que puede venir. Y en la voz del Rolando Vera lo presentamos en Sociedad. Pablo Salinas es analista político y docente, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Morón y magíster en Metodología de la Investigación Social UNTREF y Bolonia.
Tiene a su cargo una diplomatura de comunicación y política en la UCASAL y la materia política legislativa de la UBA. Ha ocupado diversos cargos como asesor en el Congreso de la Nación y en el Gobierno Nacional. Hacemos una breve pausa y ya estamos en el mano a mano con el invitado de hoy, el licenciado Pablo Salinas. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios, es el licenciado Pablo Salinas. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Futurar. Y la idea central, un poco lo que vinimos haciendo durante todo este programa, es analizar qué pasó el domingo. ¿Por qué este tsunami electoral cuando se preveía un triunfo del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, pero no en la magnitud de casi 14 puntos de diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza? Gracias, Carlos, por invitar. A ver, la magnitud es inocultable y significa un duro golpe, obviamente, para el Gobierno Nacional, por lo que implica la provincia de Buenos Aires y porque también hubo una decisión por parte del Gobierno Nacional de nacionalizar una elección que era muy provincial. Eso genera, obviamente, que nos quedemos con un porcentaje de casi 14 de diferencia. Después, cuando vas a los votos, a cantidad de votos emitidos por fuerza política, se modera un poco en la comparación con otros años. Una comparación que, obviamente, es de una elección que uno la tiene que hacer. Vos, para comparar esta elección, tenés que ir a buscar los datos del 2021 legislativa sí. Y los votos a diputado y senador provincial, ¿no? Para que la comparación sea correcta. Correcta, sí. Cuando haces eso, lo que te da es que la diferencia en votos a favor del justicialismo es mayor, algo así entre 350 y 400.000. Lo veremos en el escrutinio definitivo, que faltan unos días todavía para eso. Y lo que vos ves que ese porcentaje tan amplio de 47 a 33, 34 se da por el ausentismo. Cuando vos deflactás, digamos, ese porcentaje por el ausentismo, la misma cantidad de votos casi que sacó el peronismo en otro año fue una derrota estruendosa para el peronismo y ahora es una victoria estruendosa. ¿Se entiende? Es una Clarísimo. Trampa matemática. O sea, y a su vez, lo que también estás planteando es que siguió con el mismo patrón de otros ciudadanos argentinos que fueron votando desde el 13 de abril hacia adelante. O sea, que 4 de cada 10 argentinos no fueron a votar. 4 de cada 10 no fueron a votar y se tendió en los primeros días después de la elección a minimizar este número diciendo, se esperaba, no sé quién lo esperaba, digamos, pero como que se esperaba una participación electoral aún menor de la que fue. Es muy bajo ya, 61%, 60-61% como va a terminar. Más aún para la provincia de Buenos Aires, es una provincia muy politizada, en particular su conurbano. Sí, hay una gran diferencia, ¿no?, entre el conurbano y el interior de la provincia. Su conurbano muy politizado siempre. Es un dato que sigue encendiendo alarma. Yo soy más del lado de los catástrofes en relación al ausentismo, por lo que significa en términos ciudadanos, ¿no? O sea, hay un acuerdo en que la democracia es la que va a dirimir nuestras diferencias como ciudadanos, votamos lo que nos gusta, lo que nos disgusta menos, y en función de eso no estamos a las piñas en las esquinas, ¿no? Nos regulamos de esa manera, elegimos autoridad de esa manera y se definen las políticas públicas de esa manera. Si empezamos a desconfiar por insatisfacción o por otra serie de motivos en el sistema que regula nuestra convivencia en sociedad, deberíamos preocuparnos y no minimizar un altísimo ausentismo. Más en un país donde el voto es obligatorio. Un país donde el voto es obligatorio, donde tenemos todavía una joven democracia, por suerte ya transitando hacia su año 43, desde haber sido recuperada, pero que como todo un país joven, con una democracia joven,
tiene muchos desafíos y tiene muchos desafíos estructurales sobre los cuales dudar sobre el sistema que definimos nuestra dirigencia debería ser un motivo de análisis en los laboratorios políticos. Sí, y digamos, ¿y cómo evalúas, por ejemplo, estamos en un canal cuyo epicentro es la ruralidad? Sí. Y donde vemos que en el norte de Buenos Aires y en el oeste de Buenos Aires, segunda sección electoral y cuarta sección, ahora tenemos que hablar de secciones, son 8 en la provincia de Buenos Aires, el peronismo ganó en ambas. Sí. ¿No? O sea, en un escenario donde el voto no peronista fue dividido, si a eso le agregás el tema no concurrencia, indudablemente fue una estrategia de la Libertad Avanza, donde hoy yo en el editorial tomaba aquel dicho famoso de Bill Clinton, que es la economía estúpido. Yo lo que planteo es la economía, es la política estúpido, porque creo que... Tuiteé lo mismo hace unos días. Ah, sí. Exactamente lo mismo. Lo que te digo, Pablo, es que, no sé si coincidís, pero la estrategia electoral de la Libertad Avanza fue totalmente fuera de la realidad de la provincia de Buenos Aires. La estrategia electoral fue mala en cada uno de los aspectos que vos quieras analizar la campaña. En términos de la lectura estratégica y de la nacionalización, fue mala. En términos de la selección de candidatos y el tratamiento a los... Siempre que hay cierre de listas, queda gente enojada, heridos, etc. El tratamiento de esa situación, que uno siempre tiene que tener como un hospital de campaña, ¿no? para tratar a los heridos, fue pésimo. Una fuerza política que fue con una interna a cielo abierto a disputar la elección entre el sector de la calle digital, digamos, de las fuerzas del cielo se denominan, y el sector de Sebastián Pareja y demás, que sería, para hacer una reducción muy bonaerense, sería los runflas versus los tuiteros, digamos, ¿no? Muy marcada esa diferencia en un ámbito, el digital estoy hablando, en donde la Libertad Avanza le saca varios cuerpos de ventaja al resto de las fuerzas políticas. Todo eso configuró una tormenta perfecta. Fue el análisis, me acuerdo, del 2023, era el que estabas planteando, la importancia del mundo digital para Milei presidente. Se invierte, por supuesto, el peso. Esto en términos de lo que es la campaña. En términos de las variables intervinientes, una economía compleja, una economía estresada, una inflación que se bajó a los niveles que estaba, pero que no logra salir del 1,5, 2, más 2 que 1,5. O sea, eso quiere decir que todos los meses siguió habiendo aumento de precios alto. Cuando vos comparas una inflación de 2% mensual, hay países que tienen 2% en el año y les parece una catástrofe. Pero para poner todo en perspectiva... Salarios quietos, pero le sumo a todo eso no comprender el territorio y las características de la elección que vos estabas disputando, ¿no? Desde la Libertad Avanza estoy hablando. Y esta no comprensión la veo básicamente en que los intendentes juegan y juegan a fondo cuando están sus cargos en juego. Y hay un montón de elementos del reglamento que los tienen bien sabidos. Uno cuando disputa algo tiene que tener en claro cuál es el reglamento de lo que está disputando, ¿no? Para poder aprovechar al máximo los carriles de juego. Hubo muchas boletas, esto es una picardía, pero existe, hubo muchas boletas en los distritos fomentadas por los intendentes de alternativas o variantes blue, de alguna manera, del discurso libertario, que fueron votadas. Claro. Y eso lo único que generó es bajarle votos a la fotocopia, se llevó votos del original. Claro. Y eso también generó un reparto distinto en el término agregado de votos y en particular en los consejos deliberantes. Hay intendentes que metieron todos los concejales por cómo se distribuye. Estuvo tan abierta, la oposición estuvo tan abierta en sus distritos que se quedó con todos los concejales. Que el sistema DONT no es DONT, es cociente. El cociente DONT.
el sistema DON favorece mucho a los ganadores, el cociente más todavía. Por cómo reparte, no vamos a entrar, es una cosa muy técnica, pero quedémonos con esto. No mayor polarización o apertura del que no gana, muy difícil que obtenga una banca. Y eso es lo que pasó. Y ese era lo que estaba en juego para los intendentes, era ese poder. Claro. Entonces, ¿qué falló? Falló la estrategia macro, fallaron claramente los candidatos, es obvio que no hay una gran falla en la mayoría de los candidatos, y falló no entender qué partido estaba jugando. Entraron a jugar al fútbol con regla de básquet, y así le fue. Pablo, hay un tema que creo que era el tema más álgido, más flaco de su gestión, que es la inseguridad. Y prácticamente en los últimos, te diría, 15 días, o en el momento que se empezaba a calentar la campaña, donde la gente se empezaba a vincular, tema que desapareció. Sí. Ahí creo que hay dos factores. Uno es que se conocieron hace poco algunos números de estadísticas, ¿no? De criminalidad, homicidios, robos, etcétera, en la provincia de Buenos Aires, y no pareciera ser el peor de los momentos que haya tenido la provincia de Buenos Aires en los últimos años en términos de inseguridad. Con esto no estoy diciendo que no hay hecho de inseguridad. No, digo claro, que en términos agregados no es tan tremendo como fue otras épocas. Pero creo yo que acá lo principal es la cotidianeidad. La inseguridad es un tema de cotidianeidad claramente, pero hay otros. Y en el resto de los otros temas de la cotidianeidad de la persona que se levanta temprano para trabajar, para tomar un transporte, es donde el gobierno empezó a dejar de ser efectivo. Entonces, en la cotidianeidad de la inflación, sí, la inflación bajó, pero se mantiene alta, lo decíamos hace un ratito. Bien. En la cotidianeidad del salario real, cayó. En la cotidianeidad de las jubilaciones, mínimos históricos. En la cotidianidad de algunos temas sensibles para la sociedad, como por ejemplo la discapacidad, y no hablo de los casos de corrupción, sino de todo lo que ocurrió con la emergencia en discapacidad, en deuda. Yo te diría algo, y más que vos investigás mucho, y le sugiero a la audiencia que siga, ahora le vamos a pedir su cuenta de X, que lo sigan porque tiene datos siempre muy precisos. O sea, es que el lunes de esta semana hablaba con autoridades municipales de Bahía Blanca, Sí. donde me llamaron y estábamos viendo un poco la elección que había pasado. El peronismo perdió en Bahía Blanca. Sí. Entonces, con la persona que hablaba, con el funcionario que hablaba, dice, lo que fue notable, que nos llamó poderosamente la atención, la cantidad de discapacitados que fueron a votar, ayudados por sus padres, pero fueron a votar. Nunca lo habíamos visto en elecciones anteriores. Por eso te doy el dato para que lo mires. Interesante es complejo obviamente porque uno no... Es complejo. Por suerte no se puede saber, el voto es secreto, entonces no podemos saber cómo votó cada uno, pero sí es un dato que obviamente voy a seguir esto que me decís. No, por eso te digo, por lo que estás diciendo, en los temas del día a día, en los temas cotidianos, la sensibilidad, ese es un tema que jugó fuerte en contra del gobierno. Es un tema que jugó fuerte en contra del gobierno. Habrá que ver, porque tenemos una elección muy próxima, estamos a más o menos 45 días de esa elección, más o menos días, cómo va a impactar. Porque también, bueno, una cosa es lo que ya ocurrió, ya lo sabemos, resta ver el número final, hay alguna banca que se puede revertir en función del el escrutinio definitivo, no hay mucha sospecha. Claramente una elección que no tuvo ninguna sospecha de fraude, con tanta diferencia no hay ninguna posibilidad de fraude. A las 21 horas tenías... A las 21 horas se colgaron el 81% de los votos, todo resuelto. Ningún problema en ese sentido. Que eso es importante, porque era la primera vez que la provincia de Buenos Aires hacía, digamos, esa logística, ¿no? Y tenés que remontar como 60 años atrás para encontrar otra elección que se haya desdoblado de lo nacional en la provincia. Pero del retorno a la democracia para acá, como a veces contamos las cosas por tantas interrupciones que hubo, nunca había votado legisladores, concejales de manera desdoblada. Y ocurrió, no hubo sospecha, no hubo denuncias de nada, pero eso ya pasó. Ahora,
hay que ver un poquito, ¿no? Empezar a ver lo que viene. Y un poco en términos de lo que viene es empezar a leer las narrativas, ¿no? Que se están instalando en relación a lo que ocurrió y lo que se juega en octubre. Lo que se juega en octubre, para los que nos ven, es votamos en todo el país diputados nacionales y en 8 distritos senadores nacionales. Eso es lo que nos va a convocar el 26 de octubre a votar. Y hay algunas provincias que además votan cuestiones provinciales. Lo digo así resumidamente. Y esto que yo decía, retomo lo de las narrativas, hay una reacción en el primer tramo del discurso del presidente que lo toma como, así como tomó la decisión de nacionalizar, toma como propia la derrota y va al búnker y habla, ¿no? Y en eso de ir al búnker y hablar, toma toma la rienda y arranca muy profesionalmente, diciendo, bueno, perdimos. Y después termina lo Milei, digamos, como que arrancó ordenado y después se desordenó. Pero bastante profesional fue esa respuesta. Cuando vos ves el discurso del gobernador, creo yo que se adelantan algunos tiempos. Para un minuto, que ese es un tema que quiero hablar específicamente. Pero tenemos que ir a una pausa. ¿Cómo no? Hacemos una breve pausa y seguimos hablando con el licenciado Pablo Salinas. Pablo, antes de empezar a analizar el discurso de Kicillof, del gobernador, decile a la audiencia tu cuenta de X. Mi cuenta de X es @SalinasPabloJ. Bueno, yo les diría síganla porque al que le interesa la política siempre hay datos muy sabrosos que sirven muchísimo para el análisis. @SalinasPabloJ. Ténganlo en cuenta, pero volvemos, si no me iba a olvidar. Pablo, es verdad, yo siempre digo que los discursos de la noche del triunfo, de la derrota, te van marcando el devenir. Sí. O sea, ¿qué viste en el discurso del ganador, que fue un gran ganador, porque hizo una elección brillante? Sí, enfrentando incluso a su propia historia personal como dirigente político, enfrentándose no escapa nadie, y de hecho después incluso de esta elección hubo declaraciones de uno de los bandos dentro del justicialismo más cercano a la expresidenta que siguen criticando la decisión de haber desdoblado, aún con esta victoria, ¿no? Es un poco fuerte, es medio contradictorio, ¿no? Que esté pasando, pero, o sea, ¿qué ves ahí? Ves un peronismo, un justicialismo que no resuelve su interna y que la va posponiendo, y así va hace muchos años y ocurre todo esto. ¿Qué mala habrá sido la elección para el gobierno nacional que el peronismo, aún con todos esos problemas, tuvo la contundencia del triunfo que tuvo? Esta es una lectura, ¿no?, anexa a esta situación. Desde lo discursivo, creo que se adelantan un poco los tiempos. Me parece que si bien se jugaba mucho Kicillof en esta decisión de desdoblar, con todas las críticas que tuvo, con todas las dudas que había en relación a la policía de la provincia manejando el operativo de seguridad y cuidando los establecimientos donde se votaba, todo salió bien, entonces muchos motivos para que estuviera muy conforme, claro, una victoria. Recordemos que ganó el Fuerza Patria, digamos, ganó en 6 de las 8 secciones electorales, ganó en cantidad de votos y ganó en la cantidad de bancas que se repartían. Cualquier eje con lo que quieras analizar la elección es estruendosa la victoria que tuvo el justicialismo en esta elección, ningún lugar a dudas. Pero uno tiene que ser muy moderado, aun cuando tiene estos triunfos. A veces, siempre es mejor ganar, pero a veces es muy difícil cómo uno toma esa ganancia en algo, digamos, cómo lo interpretás y cómo lo expresás. Y creo que en este adelantamiento que venimos hablando, me parece que ahora viene octubre, pero Kicillof adelantó hasta el 27. No escapa a nadie que Kicillof hace un discurso como
ya candidato presidencial. Todo el mundo sabe que esa es la ambición del gobernador. Un gobernador que no tiene otra reelección, entonces la salida es por arriba. Tiene todos los méritos después de haber sido electo gobernador y reelecto gobernador en el distrito más importante del país, en productividad, en votos, de querer ser presidente, tiene toda la legitimidad para poder serlo. El tema son los adelantamientos en un país tan vertiginoso y turbulento como el que habitamos, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso tiene. Entonces yo veo eso y veo que ese discurso, que quizás adelanta algunas jugadas dentro del tablero, generó más reacción en estas facciones internas que no están tan contentos. Hablamos de una, pero no estamos hablando de la otra. Hay otro tercer pilar dentro del peronismo que se llama Sergio Massa y Frente Renovador, al cual la victoria tan contundente de Kicillof el domingo en las urnas le genera un problema. Antes era la posibilidad de que sea un problema, ahora es un problema muy concreto y muy real. Sí. Y bueno, porque Massa también quiere ser presidente y ahí, bueno, eso desde el bando que ganó, y lo decíamos un poco previo al corte, desde el bando principal que perdió, arranca una respuesta profesional, pero después una respuesta desde lo político, donde todavía se lo ve groggy al boxeador, entró una mano y todavía está confundido, empezó a crear mesas. El gobierno empezó a tener desde la campaña y después de la elección todas reacciones de casta, tanto de lo que critica. Empezar a armar mesas, de empezar a hacer fotos dirigentes, hizo una campaña muy casta de autos políticos. Está confundido, está muy confundido. Y después déjame que introduzcamos un tema más. Porque no votamos solamente los bonaerenses Libertad Avanza y peronismo. Había un montón de otras ofertas electorales. Salvo en la segunda sección electoral y en algunas partes de la cuarta, el interior de la provincia, más noroeste, que eligieron o a la fuerza política de los Pasaglia de San Nicolás, se llama Hechos, o Somos Buenos Aires, que es como un resto del mundo entre radicalismo, coalición cívica, una parte de un peronismo. Bueno, todo eso sumado fue muy poco votado. Se vuelve a confirmar algo que yo con alguna malicia vengo diciendo hace mucho tiempo, que esa avenida del medio a la que siempre se apuesta es un sendero de montaña. En el mejor de los casos. Es un espacio muy fino y no hay escucha social, ni a nivel mundial, ni a nivel Argentina, ni en sus provincias, para alternativas que escapen a los polos. Lo único que rompió esa polaridad fue una alternativa ultra, total, como fue la irrupción de Milei, con una propuesta no dentro del sistema, sino con un discurso absolutamente, lo que uno diría, politólogo del siglo XX, antisistema, de resetear de alguna manera, ¿no? De motosierra, romper todo, terminar con todas las viejas prácticas y demás. Eso que también el gobierno viene demostrando que no ha hecho. Que yo creo que también es muy difícil hacerlo, ¿no? O sea, no es tan fácil bajar la cortina y decir entramos en un nuevo sistema político. Porque es creer que solo sería muy interesante si solo esto sea un problema de las estructuras partidarias y dirigenciales. Pero el sistema político es algo más complejo. El sistema político son los dirigentes, son los grupos de poder, iglesia, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, sindicalismo, movimientos sociales, también jugando en el mismo partido, empresarios, también jugando en el partido, la influencia de un sistema internacional al cual le debemos un montón de dinero, todo mucho más complejo. Entonces, jugar de una manera amateur ese partido y despreciar la política, por eso coincido cuando vos decís que la política es estúpido, despreciar la política en cualquiera de las manifestaciones que tenga, después puede tener este tipo de consecuencias. Sí, y yo creo que también en esta línea que estás planteando, se vio que uno de los horrores, yo no hablo de error, horrores que hizo el presidente de la República es ceder todo lo que es construcción política, todo lo que significa política en manos de la familia, ¿no? De Karina Milei, su hermana, y de los primos Menem. Es como, te digo que yo no recuerdo
un presidente de la República que se saque de encima la esencia de por qué es presidente de la República. Sí, y que eso es más allá de que votamos cada tanto, hay votos silentes todos los días de cada uno de todos nosotros. Exactamente. Pero bueno, vos nombrabas un poco a algunos personajes que tienen a cargo el armado político. Es todo amateur, con todo respeto, pero es todo amateur. Totalmente. Y jugás contra profesionales. Sí. Entonces, claro, como cuando a veces ves un partido de Copa Argentina, a veces son parejos y a veces no. Porque hay una disparidad. La mayoría de las veces no. Hay una disparidad enorme entre un plantel de primera y planteles de las ligas federales. Es enorme esa diferencia. Y se nota. Se nota. Por más voluntad, garra y lo que quieras que puedas poner. Sí. Es difícil, a veces pasa, pero es muy difícil. Entonces, pasó, de hecho, se ganó. Hubo una partido de Copa Argentina que ganó el equipo de Federal. Es verdad. Pero después, lo más normal es que pierda. Pero acá se vio, fue muy fuerte la diferencia. Acá yo creo que en esta elección se vio muy, muy claro. No sé si llega a tiempo el gobierno a reaccionar y a tomar un timón más profesional de la campaña para octubre. Es una campaña muy distinta. Creo que la participación electoral creo que va a ser más alta a nivel agregado, a nivel nacional. Tampoco para hacer un festival democrático, pero yo creo que va a ser una elección nacional, el gobierno va a estar muy interesado en revertir la última elección en provincia y las malas elecciones que viene teniendo en el resto de la provincia. Y es un partido que hay que ver cómo se define. Hoy uno lo ve posicionalmente mejor parado en todo sentido a la oposición principal, que es el peronismo. Y es la que está marcando aparte la agenda pública de la Argentina. Agenda pública que ya va un mes o más. ¿Ves lo que está pasando en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores? ¿Cuándo recordás vos que en la última semana, en una elección como la que es el 38% del padrón electoral, provincia de Buenos Aires, en diputado 4 comisiones funcionando al pleno y en el Senado hubo sesión, funcionó el pleno del Senado? Es siguiendo con la metáfora de fútbol, hoy de donde le pateas al gobierno mete gol. Sí. El que patee, desde donde patee, mete gol, digamos. Ahora, yo te diría, Pablo, que coincido en todo esta charla, un poco lo decía el editorial, sí creo que logró, después de un golpe, te diría, de nocaut, casi nocaut, fue una semana donde tanto de lo económico como de lo político creo que empieza sutilmente a hacer algunas diferencias de lo que venía. O sea, yo creo que el rol de Guillermo Franco se potencia. Sí. La designación de un hombre de Guillermo Franco como ministro del Interior potencia, me parece. Porque digo, de todas las mesas, que es verdad, sí. La última mesa, la última foto del jefe de gabinete, el nuevo ministro del Interior y el ministro de Economía con el presidente, es un mensaje a los gobernadores. Sí, pero sí, coincido. Déjame que ponga algún matiz. Sí, obviamente. En primer lugar, Catalán ya es un interlocutor para los gobernadores porque es el que era el ministro del Interior de facto, digamos, y ahora vuelve a restituirse el Ministerio del Interior. Nunca había pasado que Argentina no tuviera Ministerio del Interior, incluso con los golpes militares. Aún en los golpes militares había algún militar que fungía de ministro del Interior. Bueno, esto fue una anomalía absoluta en el país, con la 8ª territorialidad en superficie, con una disparidad federal enorme, no solo por cómo estamos distribuidos en el país, sino por lo diferentes que son las realidades productivas, sociales en el país. Entonces, no tener ahí algo era una cosa de loco. Bueno, buena noticia que se restablece en general el Ministerio del Interior. Yo no sé si el mismo funcionario, creo que el golpe efectivo era restablecer el Ministerio del Interior y poner una figura nueva, refrescada, para poder negociar. Porque ya nadie creía en lo que en las últimas reuniones del CFI lo que trascendía era estos tipos que nos mandan, no deciden, tienen buena voluntad, nos escuchan, creemos que lo hacen de buena fe, después las cosas no pasan. Y esto es poder. Y cuando discutís poder, no andás a los besos. Sí. ¿No? Es otra discusión. Entonces, ahí tengo mi duda de cómo va a terminar de ocurrir y podemos convivir con la designación de un nuevo ministro, no nuevo, pero de un ministro del Interior y un veto a la ley que
impulsaron los gobernadores para el reparto de ATNs. Eso puede pasar, y es lo más probable que ocurra porque el gobierno dijo vamos a vetar los ATN. Vetaron el gobernador, ¿qué tiene que pensar? Universidades y vetaron Garrahan. Y vetaron la emergencia en salud. Entonces el gobernador, más allá de la gestualidad, tiene que pensar, al final tengo que hablar con el mismo tipo que ya sé que no le dan bola, perdón la vulgaridad, pero para que se entienda. Y el primer gesto que hubiera sido interesante del gobierno para decir, nos vamos a sentar a discutir de verdad y a negociar es, si nosotros, gobernadores, no nos ocultamos, que lo dijimos, impulsamos una ley para un reparto de recursos y no me la vete. Y ahí podemos empezar a hablar. Lunes próximo, presupuesto nacional, podemos empezar a pensar que va a haber una apertura real al diálogo y que esto no es un acting, no es un maquillaje en función de una derrota electoral. Bueno, va a ser interesante ver eso cómo pasa. Sí, va a ser interesante y va a ser en el medio de este camino, que son 40 y pico de días, tenés otro temita político de magnitud, digamos, porque que es la presencia o no de Karina Milei a la comisión investigadora del tema Libra, sí, ¿no? Del Libra Gate. Sí. Te diría que es un temita que va a generar mucho ruido mediático, ¿no? Va a generar mucho ruido mediático y aparte es un tema que hasta hace unas semanas estaba como un hecho aislado y medio solo en términos de corrupción y muy difícil de comprender porque no todo el mundo sabe lo que es una criptomoneda, es medio como que queda lejos, ¿no? Es como cuando hablas del acuerdo con el Fondo Monetario. A la persona común le queda muy lejos. Y acá no estoy subestimando a nadie, te queda lejos. Hay gente que lo comprende perfectamente, pero no es el agregado total. Pero después se empezó a convivir con otras denuncias de corrupción, más llanas y más concretas, por ejemplo, con sobreprecios en medicamentos justamente para la discapacidad. El Españuelo Gate. El Españuelo Gate, y eso es mucho más sencillo de comprender. Eso llega bien a la gente. Eso se me hace falta explicarlo. Es como... Permitime una analogía un poco brutal, pero para que se entienda, es como la foto de Olivos. Y el gobierno creo que comete el mismo error que con la foto de Olivos cometió Alberto Fernández, que es menospreciar ese hecho y no reaccionar tomando el toro por las astas en consecuencia para cortar ese efecto bola de nieve, que tiene el efecto bola de nieve que se hace cada vez más grande. ¿Qué fue lo que pasó? Vos hoy en el mundo digital realmente tomó una dimensión esto que decís vos. Pero nos quedamos sin tiempo, Pablo. Bueno. Pero te agradezco que hayas estado con nosotros en Futurar esta noche. Y después del 26 de octubre te voy a volver a invitar para terminar de analizar cómo queda la Argentina en los próximos 2 años, cuando ya te diría que en un país como este empezamos a pensar en la campaña del año 27. Así es, con todo gusto. Voy a hacer el cierre del programa. Permiso. Y ahora el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? El dato futurar de hoy tiene que ver con la elección del domingo pasado, como vinimos analizándolo en todo el programa, pero nos vamos a posar en la ciudad de San Martín, con Urbano Bonaerense, primera sección electoral, donde se vio algo que jugó muy bien pensado para los intereses del oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Hubo una reestructuración de los lugares de votación para esta elección. Y por ejemplo, uno de los distritos de la Intendencia de San Martín es San Andrés. San Andrés es un reducto de ABC1, clase media alta, general integrado por profesionales, comerciantes, empresarios, digamos que tienen un pasar socioeconómico alto. Votaban normalmente en la misma localidad de San Andrés, cercano a sus domicilios,
y en esta reestructuración pasaron a votar en zonas alejadas totalmente de su domicilio y en la cual estaban sus lugares de votación en zonas que están en Colorado por temas de inseguridad. Ergo, ¿qué pasó? Gran cantidad de ciudadanos de San Martín no fueron a votar. Es decir, que esta diagramación que se hizo en la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia, toco San Martín porque ahí tenía la información, benefició claramente al oficialismo local. Mañas de la política que resultaron muy exitosas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto fue Futurar, pensar y hacer. La próxima semana nos estamos viendo.